La comarca cacereña de la Vera es rica en artesanías tradicionales que han tenido su origen en la necesidad de autoabastecerse de todos aquellos útiles, prendas y objetos necesarios para la vida cotidiana. En la localidad de Villanueva de la Vera, Ana Martín tiene instalado su pequeño telar de bajo lizo, muy arraigado en la tradición de la artesanía textil, con el que teje variadas y creativas prendas utilizando diferentes tipos y colores de fibras. Voy a hacer fulares, bufandas. Estos van a ser de mezcla de lana con fibra, de lanas de fantasía, rizadas, y que sean suaves para que esté bien, para que sea agradable llevarlas en el cuello. La preparación de la urdimbre, que es el conjunto de hilos sobre el que se teje la trama que formará el tejido, resulta el trabajo menos gratificante y más paciente. Estoy enhebrando los hilos de la urdimbre en el peine. El peine es la pieza, está incorporada en el batán, que es la que se balancea en el telar y la que sirve para apretar cada hilo de la trama, y así se va formando la tela. Pues este peine lleva 4 hilos por centímetro. Hay otros peines que pueden llevar más o menos, y en este caso son 4. De manera que, como quiero hacer 31 centímetros de fular de ancho, pues tengo que montar 120 y tantos. En este caso hay 128. Los peines de los antiguos telares, que antiguamente eran de caña, en la actualidad han sido sustituidos por los metálicos. Como ya están pasados todos los hilos por el peine, ya están enhebrados, ahora se enhebran en las mallas de los cuadros de lizos. En este caso hay 4 lizos y una malla de cada cuadro pasa un hilo. Y en ello estoy. A ver. Los dibujos se hacen combinando numéricamente el enhebrado en las mallas. En este caso, que voy a hacer un tejido simple, pues es 1, 2, 3, 4 por un orden y continuo. Pero hay muchos tipos de enhebrados, por ejemplo el camino de rosas, que se llama, que es 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2 y otros muchos, ¿no? Pero todo en base a la combinación numérica. Ana debe prestar mucha atención al enhebrar los hilos para no equivocarse. De vez en cuando los comprueba para asegurarse que cada hilo ha pasado por el agujero del lizo correspondiente. Pues simplemente echar un vistazo a ver si está cada uno en su sitio y no hay ninguno repetido o mal colocado. Pues como estos están repasados y están bien, pues los señalo con un nudito y sigo enhebrando. Aunque el interés por los tejidos le viene desde la infancia, Ana se inició en el oficio de tejer hace unos 25 años. Ello le permite conocer a fondo la técnica del trabajo textil en el telar manual tradicional. Las mallas de los antiguos telares eran de algodón, lo que hacía más dificultosa la tarea de montar la urdimbre y la de tejer. Con mucha paciencia y repasando cada manojo de hilos, la tejedora va enhebrando todos los hilos por las mallas. Bueno, ya he terminado de enhebrar todas las mallas y ahora ya hay que atar los hilos por haces a esta pieza que se llama enjulio. Es donde van a ir enrollados pues los 12 metros de hilo que hay preparados. Entonces pasan a este rodillo, todo el hilo pasa a este rodillo y luego poco a poco yo lo voy llevando para tejer y en el delante es donde se enrolla la tela hecha. Bueno, pues ahora los 12 metros aproximadamente de hilo que hay aquí van a pasar al rodillo de atrás, los vamos a ordenar, vamos a peinar las madejas para luego poder tejer. Esta es la parte del proceso más lenta, más trabajosa, pero bueno, tampoco es tanto.
Para montar la urdimbre en el enjulio cuenta con la ayuda de Carlos. A la vez que va enrollando la lana, con unos papeles impide que los hilos se toquen entre sí. Pues esos periódicos se ponen para amortiguar la tensión desigual que harían las cuerdas, los nudos y los propios hilos entrelazándose unos con otros. Entonces, al poner un papel, pues van más iguales. La tensión es homogénea. Mientras Carlos va plegando la urdimbre, Ana peina los hilos con sus dedos para que puedan pasar bien por los lizos. Normalmente, en el telar se suelen enrollar entre 9 y 14 metros de urdimbre, para que no abulte demasiado y con el fin de evitar que aumente la tensión en el freno cuando el tejido terminado se va recogiendo en el otro enjulio. Una vez montada la urdimbre en el telar, llega el momento de tejer. Estoy haciendo una tela floja para un fular, una bufanda. Y entonces, para que resulte muy agradable al tacto, pues en vez de apretar con el peine, lo dejo flojo. A gusto de la tejedora, la lana de la trama puede tener múltiples combinaciones con la de la urdimbre, tanto en el tipo de fibra como en el color. Sí, estoy utilizando una mezcla rebajada de lana, o sea, con poca lana virgen para que no pique mucho en el cuello. El trabajo de tejer consiste en pasar el hilo de la trama por la urdimbre hasta formar un tejido compacto. Para ello, la tejedora dispone de una lanzadera de madera en la que va introducida una canilla con el hilo. Con sus pies separa 2 de los 4 marcos de los lizos y con ellos se eleva una parte de los hilos, dejando un espacio abierto en la urdimbre. A través de esta separación pasa la lanzadera con el hilo y lo golpea con el peine para fijarlo al entramado. A medida que la artesana va avanzando en su trabajo, debe recoger en el enjulio delantero el tejido terminado. Ahora voy a quitar el freno, que es el que está haciendo la tensión en la urdimbre para poder tejer, y para enrollar la tela que he hecho y traer hilos nuevos. Como son piezas únicas y que es como si ya salieran del telar para ponerlas encima, no van a llevar ningún dobladillo, pues entonces hay que tener mucho cuidado con los orillos, con la orilla de la tela. Por eso yo siempre llevo el hilo de la mano. Como tejo piezas de 2 metros, que son fulares, voy dejando unas señales con hilos para ir midiendo y ver lo que voy haciendo. Entonces ahora voy a medir. Los movimientos de los pies en los pedales para mover los lizos, combinados con las manos desplazando la lanzadera en el tejido, requieren mucha atención. En numerosas ocasiones hay que detener la tarea de tejer. Una de ellas es para cambiar la canilla cuando se ha gastado la lana. Ahora se ha acabado el hilo de esta canilla. Y bueno, aunque tengo otra hecha, pero luego os enseño cómo se hacen las canillas. Normalmente, Ana tiene preparadas varias canillas para evitar detenerse muchas veces en la labor de tejer. Cuando ha montado una canilla nueva en la lanzadera y la ha enhebrado, la coloca sobre el peine y sigue trabajando. Pues ahora voy a hacer una canilla. Voy a enrollar el hilo de la trama en la canilla que va dentro de la lanzadera. Si se detiene en la tarea de tejer, aprovecha para montar varias canillas y reponerse de suficiente hilo de trama. Ya está. Pues ahora voy a hacer un detalle bordado en los últimos 40 centímetros del fular, con otro color, en este caso negro. Pasada tras pasada, el hilo que había montado en la urdimbre ya se ha agotado y el compacto tejido ha alcanzado la longitud deseada. Bueno, pues ya he terminado de pasar el último hilo de la trama, la corto
aflojo el freno y ya voy a cortar los hilos de la urdimbre. Y ahora ya saco los hilos del peine, de las mallas, libero el freno y sale la tela. Entonces corto pieza por pieza. Los hilos que la tejedora ha dejado entre una pieza y otra sirven para realizar un corte limpio de separación entre ellas. De este modo, los fulares quedan preparados para hacerles el remate final. Bueno, pues ahora voy a rematar la tela cogiendo haces de los hilos de la urdimbre, pues 6 hilos, 7 hilos, y haciendo un nudo. Rematar el tejido consiste en cerrar la trama con una serie de nudos de la urdimbre, impidiendo que se desmonte. Bueno, pues una vez anudados todos los hilos, por este lado y por el otro borde, pues la pieza ya está terminada y ya se puede usar. La creatividad de Ana Martín en el diseño de nuevas piezas, adaptándose a las demandas de la época actual, garantiza la continuidad de la tradición textil de la comarca de la Vera. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.